Levítico capítulo 19, versículo 30, dice la palabra de Dios lo siguiente. Levítico 19:30. Mis días de reposo, dijo Dios, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos tu presencia en esta tarde. Gracias por este precioso lugar. Gracias por los hermanos, por las familias que decidieron venir. Gracias por la hermana americana que está con nosotros acompañándonos. Nos da mucho gusto poderle recibir en el templo donde ella asiste regularmente. Gracias porque su presencia es bendición para nosotros también. Te pido sobre todas las cosas, Señor, que tu presencia nos venga a animar y a levantar nuestro espíritu y nos vengas a avivar, Señor, en la vida cristiana. Te ruego que me des gracia para predicar, me des palabras, las precisas y las justas, para poder expresar y terminar el tema en esta tarde. Pero sobre todas las cosas, Señor, yo te ruego que tú seas glorificado a través de la exposición del mensaje de hoy, y que la iglesia como tal podamos ser edificados, inducidos, educados en cuanto a nuestro andar en la casa de Dios, y nos ayudes a tener una identidad y un carácter cristiano como iglesia, como congregación, y que esto influya en nuestro crecimiento espiritual. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya se mencionaba, hermanos, la semana pasada que Dios les estaba capacitando y les estaba advirtiendo y les estaba hablando de una manera no solamente que aprendieran el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, me estoy refiriendo en el Antiguo Testamento, puesto que todavía no existía la iglesia en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero Dios quiso hablarles a su pueblo para que ellos supieran que había un lugar y tenían un lugar donde adorar a Dios. Y a Dios sabemos, hermanos, que hay que adorarle en todo lugar, hablándole y sabemos que Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar, ¿verdad? Como utilizamos esa frase que siempre hemos escuchado. Pero es verdad también, hermanos, que Dios quería educar al pueblo de Israel para que ellos acudieran al lugar que Dios había establecido para ofrendar, es decir, no dar dinero, a ofrendar en cuanto a especie, las ofrendas. Era válido dar el diezmo y dar las ofrendas en aquel entonces, en el Antiguo Testamento. Si no querían dar en especie, ellos lo podían dar en dinero también. Así que me refiero que el lugar que Dios escogió para adorarle a Él a través de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos, era el lugar donde también los sacerdotes o el sumo sacerdote en turno enseñaba a la congregación del pueblo de Israel la palabra de Dios, lo que Dios les había dado a ellos. Así que vemos el principio, hermanos, en el Antiguo Testamento, el principio de congregación o de congregarse. Y no solamente era ir a la hora que el pueblo quisiera o y como quisiera y no, debían de tener ciertos parámetros. Y la semana pasada estaba dando la introducción del tema, que no solamente era importante entender que Dios les estipuló un lugar a su pueblo para que acudieran, sino que también marcó una actitud. A través de Moisés en Deuteronomio ya vemos que Moisés le recalcó al pueblo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, habla al pueblo y diles, harás congregar al pueblo. ¿Se acuerdan de esa predicación? Deuteronomio 12:31 o 31:12, no recuerdo. Harás congregar al pueblo, a hombres, a mujeres y a niños, y aún a tus extranjeros que moren en ti, para que aprendan, para que les enseñes y aprendan a vivir y a tomar en serio las palabras de Dios. Dice, y toda la familia crezca. Ya parafraseando la última parte del versículo. Así que Dios está interesado, queridos hermanos y jóvenes, no solamente en que nos congreguemos, sino en la actitud correcta cuando nos congregamos. Dios le dijo al pueblo, cuando vayas al tabernáculo de reunión, o posteriormente cuando tuviesen el templo, cuando Salomón les construyó el templo,
Dice, mi santuario tendréis en reverencia. Hablábamos ya, hermanos, de que Dios nos ha dado un lugar. Hoy en día, cuando ya la iglesia se formó, después de aquel domingo llamado Día de Pentecostés, en Jerusalén, de ahí los discípulos, después de la resurrección de Cristo, se comenzaron a reunir los domingos como algo automático. No tuvieron que entender que el día de reposo había quedado cumplido por el Señor Jesucristo, y ahora ellos entendieron por el Espíritu Santo que a Dios se le da lo primero y no lo último. El último día de la semana para el judío y también para nosotros es el sábado, y el primero es el domingo. Y a Dios siempre se le ha dado, y Dios marca en su palabra que Dios merece lo primero, la preeminencia. Así que el primer día de la semana, que fue propiamente el día que el Señor Jesús resucitó, así lo entendieron los discípulos, y en honor a la resurrección de Cristo, ellos comenzaron en automático a reunirse los domingos, en el entendido también que a Dios se le da lo primero, la preeminencia. Así que cuando ellos se reunieron, ellos debían de entender lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que cuando entraran al santuario, ellos deberían de tener una actitud reverente. Mi santuario tendréis en reverencia, dijo yo, y lo firmó y dijo, yo Jehová. Como diciendo, este asunto de comportarse reverentemente en el lugar que yo he escogido para que tú te congregues, te reúnas, y sobre todo en el santuario, que es un lugar santo, entonces debes de tenerlo en reverencia. Comentaba ya la semana anterior, hermanos, que es importante cómo le llamamos al lugar donde nos congregamos. Es cierto, vamos a la iglesia, decimos, aunque la iglesia somos las personas, pero no pecamos con decir voy a la iglesia o voy al templo, sería lo más propio y lo más correcto. Voy al templo a reunirme como iglesia para adorar al Señor y aprender. Es correcto, pero hay un lugar, hermanos, como este lugar donde estamos, que le llamamos santuario. ¿Por qué? Porque es un lugar santo, dedicado, construido, dedicado para la gloria de Dios. Dios visita a su pueblo, a su iglesia, a la congregación que aquí se reúne, y es un lugar santo, no solamente cuando el pueblo de Dios se va a casa y terminó el culto de adoración o el culto de predicación, sino que sigue siendo santo, porque la palabra santo sencillamente significa separado o apartado. Este templo no se puede utilizar, este espacio, este santuario, jamás se ha utilizado y jamás se utilizará para una fiesta, para ver una película de Rambo, ¿verdad? O de Van Damme o de cualquier otro personaje, jamás, porque es el santuario de Dios. ¿Sí me doy a entender? Es un lugar santo, y Dios marcó, estipuló, mi santuario tendréis en reverencia. Cuando tengas templo o cuando no lo tengas, debes de reunirte, y donde te reúnas, ese es mi santuario. Allí lo tendréis en suma reverencia. Mencionábamos también que la palabra reverencia, hermanos, significa sencillamente respeto u honor que se le brinda a un objeto determinado. Reverencia es el respeto o el honor. Este lugar, hermanos, debemos de respetarlo, de tenerlo en muy alta estima, porque Dios se presenta a nuestras vidas, se lee la palabra de Dios, se expone la predicación de la palabra del Señor, se canta al Señor. No cantamos melodías seculares o mundanas. Aquí se reúne el pueblo de Dios que es santo, se abre la Biblia, que es la Santa Biblia, se cantan himnos santos, sagrados al Señor, y todo lo que se desarrolla en el santuario es justamente eso, es santo, por eso se llama santuario. Nunca le deje de llamar santuario a este precioso lugar. ¿Saben por qué en muchos lugares se ha dejado de ser reverentes y se ha dejado la adoración a Dios en muchos lugares, en muchas iglesias o templos? Porque ya no le llaman santuario, le llaman auditorio. Y en un auditorio se vale de todo, aplaudir, brincar, correr, y todo el mundo hace, y comer, y todo el mundo hace lo que quiere hacer en un auditorio, pero en un santuario es santo. Es santo. ¿Por qué debemos demostrar reverencia, hermanos, en el templo a Dios y al lugar? Este lugar, hermanos, está santificado, pero no es un lugar mágico, no malinterprete, ¿ok? El santuario no es para decir, voy al santuario para tocar las paredes y ponerme aquí porque estoy enfermo. No.
Voy a ir al templo, ¿verdad? Para tocar las bancas como son santas, para que me traiga buena suerte. No es eso. Porque eso ya entraría en la superstición. Una hermana de la iglesia, hace muchos años comenzamos una iglesia y había una hermana que se le caía el cabello. A todos se nos cae, ¿verdad? Pero a la hermana se le cae mucho y ella le habían dicho hace mucho, dice, cuando toques la cabecita de dos gemelitos, se te va a dejar de caer el cabello. Y un día tuvimos una visita, llegó una familia y venían dos niños como de 6, 7 años y eran gemelitos, igualitos. Y terminó el culto, era un culto especial, tuvimos una comida y la hermana andaba detrás de la señora y de los niños para todos. Le dije, hermana, ¿qué trae? Le decía a mi esposa, ¿qué trae? Digo, siempre la hermana estaba sentada y ahora anda muy activa para arriba y para abajo. Dice, pues y nos empezamos a ver cómo, y la hermana iba, a donde iban los niños gemelos, ahí iban los dos, estaba esperando que se juntaran para tocarle la cabecita. Y le dije, hermana, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué anda haciendo? Le digo, no se cansa usted de caminar. No, pastor, es que mire, me dijeron eso y eso, dice, y los ando cazando, dice, para en cuanto llegue a tocarlos, para que no se me caiga el cabello. Mi hermana, para eso existe el folicure. Otros menjurjes, ¿verdad? Pero esa es superstición. A lo que voy, hermanos, es que el templo no debemos de verlo como algo supersticioso como lo tenían los judíos, por ejemplo, al arca del pacto. El arca del pacto los judíos lo miraban como con una actitud supersticiosa, porque ellos decían, cada vez que vayamos a la batalla, a la guerra, vamos a llevarnos el arca de Dios, porque ellos decían, ahí está Dios en el arca. Como entre el propiciatorio, ahí bajaba la gloria de Dios y hablaba con Moisés, dijeron, pues ahí está Dios. Y cada vez que iban a la batalla, pues se llevaban el arca, ¿verdad? Razón por la cual un día los filisteos se la robaron. Se quedaron con ella. Pero eso es superstición. Una cosa es algo mágico y poderoso y solamente Dios o el Señor así lo es. Pero el santuario, hermanos, no tiene nada de mágico, pero es santo. Está santificado. Es decir, está apartado para un uso en particular y a Dios se le da la honra y la gratitud y la magnificencia en este lugar, específicamente cuando nos reunimos como iglesia. ¿Por qué debemos mostrar reverencia en el templo? Dije, número 1, porque es un mandamiento, es una orden. Mi santuario tendréis en reverencia, dijo Dios. Dice, el versículo 30, mis días de reposo vas a guardar, pero también mi santuario lo tendréis en reverencia. Dios dio un imperativo, Dios dio una orden, Dios estableció su palabra y dijo, mi santuario siempre lo vas a respetar, lo vas a venerar, vas a dar honor a quien honor merece en el santuario. Es decir, ten reverencia y respeto cuando te reúnas en el lugar que Dios escogiere. Es una orden, es un mandamiento. Y más adelante en Levítico capítulo 26, versículo 2, Dios vuelve a establecer el mismo principio de reverencia. Haga de cuenta que el mismo versículo 30 se repite en el 26.2. Levítico capítulo 26, versículo 2, dice en la Biblia, guardad mis días de reposo, dijo Dios, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Recuerda lo que se dijo ya de esta última frase, yo Jehová, yo Yahvé. Yo Jehová. Como diciéndole al pueblo, esto de guardar reverencia en mi santuario no es cuestión de Moisés. O no es cuestión de la denominación, o no es cuestión del pastor, o no es cuestión de los sugieres. No, es cuestión de Dios, hermanos. Amén. Es cuestión de Dios, es un mandamiento. Y quiero recordarles, hermanos, que nosotros como iglesia hispana llamada South Heaven, debemos de ser una iglesia diferente. No debemos ser como cualquier otra iglesia del montón, si me permite la expresión. Si hoy en día muy pocas iglesias adoran en sus cultos, adoran en sus servicios o son reverentes en sus cultos, la iglesia, nosotros como tal, debemos ser reverentes y dar honor y respeto a Dios en el santuario que Dios nos ha provisto. Y cuando digo santuario no me refiero más al santuario aquí donde se predica, es al pasillo, es a los salones, es abajo, es en el patio, alrededor y cualquier otro templo donde vayamos. Debe ser mantenido en respeto y en reverencia. Es un mandamiento, hermanos, que debe ser obedecido.
No debemos de cuestionarlo, no debemos de dudarlo, no debemos de ponerlo en tela de juicio. ¿Será cierto? ¿Por qué el pastor insiste? Algo trae, le habrán dado dinero a los hermanos para que diga. No, 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 no es eso. Es que es un mandamiento de Dios, es una orden, y mi deber, queridos hermanos, como pastor, como predicador de la iglesia, es decirles lo que Dios ha establecido y tratar de cumplir y de hacer cumplir la palabra de Dios, sobre todo lo que son ordenanzas y toda la enseñanza bíblica. ¿Por qué debemos ser reverentes en la iglesia? Porque es un mandamiento. Número 2, por testimonio. Por testimonio. Ya leíamos primera a los Corintios capítulo 14, primera a los Corintios capítulo 14 versículo 23, donde el apóstol Pablo, ahí en primera a los Corintios 14, 23, les dice a los hermanos: si pues toda la iglesia se reúne para un culto de adoración en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El contexto, hermanos, nos está hablando del don de lenguas que en la actualidad ya no existe. El don de lenguas bíblico ya no existe. Algunas denominaciones o algunos grupos religiosos, incluso sectas, incluso los mismos brujos o hechiceros hablan en lenguas. Y no hay ninguna diferencia entre una congregación y unos brujos que dicen exactamente las mismas sílabas o balbuceos. Pero eso no es el don de lenguas bíblico, ya terminó, ya caducó. Cuando vino lo perfecto, la palabra de Dios. Algún día vamos a estudiar eso en la escuela dominical. A lo que voy, queridos hermanos, es que en ese entonces sí el don de lenguas propiamente existía, porque aún no tenían el Nuevo Testamento terminado, escrito, y entonces tenían solamente el Antiguo, y el Nuevo Testamento estaba escribiéndose y se estaba llevando a cabo. Así que debía Dios de darle predicación a los hermanos de determinada iglesia a través de aquellos a los cuales el Espíritu Santo escogió para que hablasen en otra lengua, en otro idioma. El término lengua en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el término glosa, que significa lenguaje o idioma. Hay otro término en el libro de los Hechos que dice que cuando hablaron en diferentes lenguas es el término en griego original, que es el término dialectos, de donde viene nuestro término dialecto. No eran balbuceos, no eran sílabas que no se entienden. Eran idiomas, otros dialectos, otros idiomas que el que lo hablaba no lo sabía, no lo había estudiado. Esa era una habilidad sobrenatural de parte de Dios a ciertos varones, porque Pablo dice: el don de lengua solamente Dios lo dio a algunos varones, no a las mujeres. Y hoy en día las que quieren hablar más en lengua son las mujeres en muchas congregaciones. Y dice Pablo: no. Dice: si van a hablar en lenguas, que sea por turno y uno a la vez. Uno y se sienta, y el otro y se sienta, y el tercero y habla y se sienta, pero no todos al mismo tiempo. Porque y debe de haber uno que tenga el don de interpretación de lenguas. Porque si alguien se levanta para hablar en alemán y todos hablan griego y no saben alemán, ¿de qué sirve que la congregación escuche las maravillas de Dios en alemán si no hay nadie que hable en alemán? Eso era por si llegaba una visita que hablaba ese idioma, escuchaba el evangelio de Dios en su propio idioma. Pero si no había nadie, dice Dios, entonces nadie va a entender. O te callas o das el mensaje a través de uno que interprete ese idioma, esa lengua. Pero si no hay quien interprete y todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo, va a ser un desastre, dijo Pablo. Es ahí donde, es en ese contexto donde debemos de entender el versículo 23. Donde dice Pablo: si todos están hablando y no hay quien interprete, dice, y la iglesia se reúne en un solo lugar para el culto de adoración, y todos están hablando en lenguas, en otros idiomas, y nadie las interpreta, va a entrar algún indocto o algún incrédulo, algún no creyente, dice, no dirán que estáis locos. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es: hermanos, cuando se reúnan en el culto, deben de tener reverencia. Porque el estar hablando y balbuceando y hablando otras cosas que no tienen sentido es irreverencia, es falta de respeto a Dios. Les dice a los hermanos griegos, a los hermanos de Corinto: hermanos, sus cultos deben ser respetables, deben de ser reverentes, quiero decir, para que cuando llegue alguien que sea inconverso o indocto, sean de testimonio a él. Y no digan: estos están locos, vámonos a otro lugar, estos aquí están mal. ¿Sí me doy a entender, hermano?
La reverencia en el santuario, hermanos, es un mandamiento, pero también debemos ser reverentes en el culto, en la casa de Dios, por testimonio. Hace algún tiempo yo fui a una graduación, a una iglesia bautista, en donde vivíamos antes, en Illinois, en Rockford, Illinois. Todo fue una graduación muy bonito, todo bien. Y ustedes saben, era un colegio cristiano que tenía la iglesia y fue en el santuario y muchas familias y amigos. Y yo recuerdo que entraron unos muchachos, no sé si eran los graduandos, pero entraron con las banderas y muy bien vestidos, con su moñito y su corbata y todo eso, pero masticando chicle desde allá, con la boca abierta, parecían tortilleras. Por más formal, por más organizado que se lleve un evento dentro del santuario, hermanos, pero esos muchachos se echaron a perder todo, se miraban mal. ¿Sí me doy a entender, hermano? Se miraban mal, no estaban siendo reverentes en la casa de Dios, estaban yendo y haciendo, ¿verdad? Está bien un chicle, pero afuera, no adentro. Es por testimonio. Lo que un incrédulo mira, hermanos, al entrar a un templo o un visitante, pues jamás se olvida, fue lo que dijimos, ¿se acuerdan? La primera impresión es lo que cuenta. Me acuerdo que había un anuncio de un perfume hace muchos años. Y ese era el eslogan, la primera impresión es lo que cuenta, y hablaban del aroma de la loción. Y es verdad, es cierto, hermano. La primera impresión que tenemos cuando vamos a cierto lugar es la impresión que formamos en nuestra mente, y entonces formamos un criterio de ese lugar o de esa persona. Y es en una iglesia, es un desorden y es un desbarajuste y una desorganización, y todo el mundo hace lo que quiere y se paran y se sientan y hacen lo que quieren y dicen lo que quieren, y no se guarda reverencia y no se adora a Dios. No estamos dando testimonio como iglesia del buen orden que Dios merece, porque de acuerdo al concepto que una congregación tenga de Dios, es el mismo concepto, es en la misma proporción que serán reverentes a Dios y respetuosos. Así que al desarrollar los cultos, hermanos, ordenados, Dios es honrado, los creyentes edificados y los visitantes son impactados. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 24, un versículo después del que ya se leyó, dice, pero si todos profetizan, acuérdense que los profetas del Nuevo Testamento básicamente eran los precursores, voy a decirlo así, de los predicadores, ¿ok? Pero si todos profetizan, ya no dice aquí, hablan en lenguas, profetizan, y entra algún incrédulo o algún indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, es decir, tirándose a la tierra o pasando al altar, por así decirlo, ¿verdad? Se va a arrodillar ante el Señor, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, dijo Pablo. Tu actitud, tu andar en el culto, en la casa de Dios, debe ser tal, no que los inconversos o visitas lleguen y digan que están locos, que están ebrios. Al contrario, deben de agradecerle a Dios y declarar que verdaderamente Dios está entre ustedes. Es lo que dice el apóstol Pablo. No cuando se habla en lenguas, porque cuando se habla en lenguas es un desastre, es un desorden. Dice, pero si todos profetizan, es decir, cuando alguien pasa atrás del púlpito a predicar, eso se refiere. Pero cuando se predica, pero todos los que tengan don de profecía en su momento y en su turno pasan a predicar, a dar la palabra de Dios, pues la congregación es lo que está diciendo, y entra algún indocto, por todos será convencido y por todos todo predicador será convencido y juzgado con lo que está predicando. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Sí se está entendiendo la predicación. Yo espero en el Señor que sí. Así que es de impacto el buen orden, la buena organización en un culto, hermanos, es testimonio. La reverencia que debemos de guardar en nuestros cultos es por testimonio, no solamente porque es un mandamiento y tenemos que obedecer a Dios, sino por testimonio a las visitas, a los nuevos integrantes de una congregación, a los que nos están acompañando, a los inconversos, pero también de testimonio a Dios, de testimonio al Señor. Por ningún, o según el concepto, repito, según el concepto que tengamos de Dios, se verá reflejado en el orden o el desorden en los cultos.
Por eso hay un orden, hermanos. Vamos a cantar un himno, después vamos a orar, después vamos a recoger las ofrendas, después vamos a tiempo de peticiones, luego vamos a leer la Biblia, luego vamos a predicar. Ahora hay tiempo para que los niños salgan, ahora hay tiempo para platicar, para saludarnos cuando termine el servicio. ¿Verdad que sí, hermano? Todo en orden. Hay un espacio para cada aspecto. Yo recuerdo que en la iglesia donde crecí había un hermano ya grande de edad, ya está con el Señor. Y esta manera de ilustración, no de juzgarle. Pero llegaba el hermano, ¿verdad? Y se paraba, el hermano ya estaba grande de edad y pasaba, siempre llegaba tarde al culto. Pero abría y los sugieres le daban, no, yo me voy a sentar donde quiera, decía el hermano. Y pasaba el hermano hasta enfrente, casi la segunda banca de acá. Y cuando pasaba, iba saludando a las hermanas de su edad, pero volteaba y las saludaba, luego el del otro lado, hermano, Dios te bendiga, hermana. Y se acercaba y le daba cuando ya estaba la predicación o estaba el culto. Pues nos daba un poco de sonrisa ver al hermano, ¿verdad? Porque ver al hermano, quién era, él iba solito, su esposa no iba, ya era mayor de edad y aceptó a Cristo y él hizo un esfuerzo por llegar. Y cuando llegaba, pues saludaba a todo el mundo como los políticos, ¿no? Saludando a todo el mundo. Y ya cuando llegaba, pues ya se sentaba, ya pues ahí escuchaba. Pero mientras él entraba, pues distraía a los demás, a las hermanas que estaban leyendo la Biblia o que estaban cantando, que estaba ya el mensaje, pues distraía a todo el mundo porque se ponía a saludar y tenía un vozarrón el hermano, me acuerdo. No, debemos de tener cuidado de no distraer a los demás. Se debe de honrar a Dios, hermanos, es decir, de ser reverentes, dijimos, con la actitud. Cuando vengamos a la casa de Dios debemos de orar antes, hermano, no aquí en el carro necesariamente, desde antes. Señor, voy a ir a la iglesia el domingo, voy a ir a la iglesia, voy al culto el jueves, ayúdame a llegar con un buen corazón, que el diablo no se interponga y que llegue con un buen ánimo, que no llegue enojado, que no llegue enojada. El diablo lo que hace, hermanos, es que vengamos discutiendo en el carro, ¿sí o no? O nada más somos nosotros los que nos sucede eso, a los rojí. ¿Sí o no? Ahí está, ya nos confesamos, ¿verdad? El diablo lo que quiere es que vengamos discutiendo en el carro, que vengamos oyendo música secular o mundana, que nos distraigamos con cualquier cosa para que no lleguemos temprano o llegar y empezar a criticar a todo el mundo. Y qué bárbaro, aquí huele muy feo, aquí nos barrieron. Uy, mira el hermano, qué ropa, esa ropa se la trajo la semana pasada. Uy, mira el hermano, trae un agujerote en el zapato, por eso ni debería de arrodillarse allá enfrente. No debe ser la actitud con la cual deberíamos de venir a la iglesia, hermano. Es inevitable que veamos a los hermanos y a veces nos demos cuenta de ciertas situaciones. Un día yo miré a la congregación, estamos en un templo muy pequeño y yo miraba a los hermanos que estaban muy sonrientes, más de lo que comúnmente estaban en un domingo. Y qué bueno que los hermanos ya cambiaron de actitud cuando llegaron al culto. Y terminó el culto y no sé qué, mi esposa estaba con la clase de los niños y había salido desde que comenzó el culto. Y cuando terminó, dice, trae la corbata chueca. Trae el nudo de la corbata por acá metido. De eso estaban riendo los hermanos. No me dolió, ¿verdad? Porque pues, todo fuera como una corbata. Pero el mundo muchas veces se distrae, hermanos, por lo que no debe de distraerse. ¿Sí me voy a entender? El diablo usa cualquier cosa y qué bueno que los hermanos estaban contentos. Ya después cuando el siguiente domingo llegué, ya no tenían la misma sonrisa los hermanos. Ya. Me refiero, hermanos, que debemos de venir con una buena actitud. Honrar a Dios, ser reverentes con nuestra actitud, con la música que cantamos, con nuestro vestir propiamente. Les comentaba que a la iglesia debemos de venir con lo mejor que tengamos. Casi de gala, si me permite. Lo mejor de nuestros zapatos, lo mejor de nuestros pantalones en los hombres, lo mejor de nuestras camisas o las blusas en las mujeres, lo mejor que tengamos. Qué gusto, qué alegría, qué felicidad podemos darle a Dios cuando venimos a los cultos y Dios vea que vengamos con un buen corazón, con una buena actitud, cantarle con lo mejor que podamos tener y gracias a Dios por los instrumentos con los que le cantamos al Señor y buena música. Un día fui a un culto acompañando a un amigo que predicó y un día pasó un grupo de jóvenes y cantaron una canción de Ricardo Sherato. No sé si ya se murió no sé si era un cantante, un compositor, pero era un cantante de hace muchos años atrás, me dijeron después. Y pasaron a cantar una canción de él.
detrás del púlpito, un grupo de jóvenes que tienen tantos bonitos himnos que tenemos en los himnarios. ¿Y cuántos himnarios hay diferentes en el haber cristiano? Y tenían que escoger una canción de un mundano, de un hijo del diablo, para cantarle en el santuario. Yo creo que Dios no recibió esa música, estoy seguro que no la recibió. Con la música, con el vestir, con la adoración a Dios, con el buen orden. Y voy a terminar, hermanos. Tengo 5 minutos más y aquí termino. ¿Por qué debemos ser reverentes a Dios en el santuario? ¿Por qué debemos de reverenciar, de respetar el santuario y todo el templo? Porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Porque Dios es un Dios de orden. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primero a los Corintios 14, 33. Haga de cuenta que aquí voy a empezar la predicación, ¿verdad? Porque lo demás ya lo prediqué la semana pasada. Dice el versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Versículo 40, pero hágase todo, ¿de qué forma? Decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Es de paz, pues. ¿Verdad? ¿Por qué no debe de haber niños corriendo, hermanos, cuando termina el culto, antes de empezar, o en el culto, con mayor razón? Un día terminamos un culto el miércoles y saludamos, mi esposo y yo saludando y platicando con unos hermanos que habían llegado de otro lugar ahí, y estaban unos niños jugando con unas pistolitas, corriendo por todo el santuario, y obviamente no aquí, ¿verdad? En otro lugar. Y subiéndose a la plataforma, al altar, corriendo con unas pistolitas ahí de agua, pero no tenían agua. Y corriendo como si estuvieran en el parque. Eso es falta de respeto. Eso es falta de reverencia. Yo no sé, hermanos, yo no sé, pero a mí me enseñaron mi papá y mi mamá desde chiquitos que el santuario se respeta, toda la iglesia, pero sobre todo el santuario merece orden, merece respeto, merece honra. Y me dijeron mucho, no entres con chicle y siempre vas a ir bien vestido y siempre vas a ir bien fajado y siempre vas a ir así, no vas a ir con tenis ni con chanclas. Y yo lo fui aprendiendo con el paso de los años y ahora que soy predicador lo entiendo con mayor razón. Lo entiendo porque Dios es un Dios de orden. Dios es digno de todo honor, de toda adoración y de todo respeto, dice la palabra de Dios. Salmo 29:1, dice la palabra de Dios así, Salmos 29:1. Dice la Biblia, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su, ¿qué cosa, hermano? Santidad. Adora a Dios, dale tributo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso y porque Dios es santo. Es verdad, hermanos, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, dice la Biblia. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne, ahí está Dios en medio de ellos. Cristo dijo, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo o se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo les prometo estar con ustedes. Empezamos con un himno el culto de hoy, pero después oramos y el Señor está con nosotros. Amén. Y nos vamos y el Señor se va de este lugar, pero este lugar continúa siendo santo. ¿Por qué? Porque se ha dedicado para la adoración a Dios. Así que debemos de ser reverentes en la casa de Dios. Esta iglesia, queridos hermanos, nosotros en Nashville, debemos de ser reverentes y dar gloria a Dios a través de nuestros cultos y de la manera que nos comportamos en el templo. Voy a leerles algunas cosas que debemos tener mucho cuidado para cumplirlas. Y no faltarle al respeto, a la reverencia a la casa de Dios. Y termino. Aquí no se corre ni se juega en el santuario. Yo me sentía mal. Estuvimos un año en una iglesia en Texas. Y cuando fue la escuela de verano, me acuerdo que era un templo grandísimo. Era como 4 veces el santuario. Estaba muy grande. Y yo recuerdo que en la escuela de verano vinieron muchos niños. Y había unas muchachas que eran las maestras de una clase y agarraron una bandera y empezaron a correr por todo el santuario como si estuvieran ahí en el hipódromo, corriendo por todo. Le digo, ¿a dónde vas? No corras. No, es que no tienes espacio al frente en el estacionamiento y atrás tienes 7 hectáreas el templo, 7 acres. Corran afuera, pero no aquí, que los niños aprendan a respetar el santuario. No, yo no era el pastor, yo era asistente solamente. Y yo me sentía mal por eso, yo no tomaba las decisiones ahí. Porque a mí no me enseñaron así, Dios me trajo convicción a mí
respecto a ello, y se siente uno raro, uno mal en el santuario, hermanos. No se debe de correr ni debe de jugar en el santuario. Un día llegó un matrimonio a la iglesia y terminó el culto y el hermano se vino a presentar y la esposa estaba ahí sentada y empezó a sacar, tenía un niño chiquito, como de 3 años, y abrió un botecito de ese de jaboncito, de agua con jabón y sacó, y empezó a hacer burbujitas ahí en el santuario. Yo nomás me le quedé viendo. Le digo, hermana, le digo, si quiere hacer burbujitas, le digo, puede salir ahí en el pasillito, allá afuera, puede hacer las burbujitas al niño ahí, le digo, para que no corra aquí el niño, para que no esté soltando aquí. Oh, no, aquí está bien. No, es que no está bien aquí. Digo, discúlpeme, pero es que ese es el santuario y aquí el santuario no se hace eso. Ah, perdón, pastor. Disculpe si lo ofendí. No, no me ofendió, hermana. Nada más le estoy diciendo que aquí no hacemos eso. Sí me doy a entender, hermano. Santuario se respeta. No se corre ni se juega en el santuario. No se mastica chicle. Tampoco. Eso es por modales, hermano. Tenemos que tener buenos modales. ¿Verdad? No entrar al santuario, la casa de Dios, masticando chicle. Mastícalo afuera. Antes de empezar o cuando termine el servicio, tómese su chiclito si quiere y hágalo ahí. Nosotros vamos a respetar el santuario y no vamos a tomar café aquí adentro. ¿Ok? Nosotros no. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Tampoco me atrevo a decir tomar agua adentro. Ningún tipo de bebida. Es raro cuando yo les pido agua a alguien para tomar cuando estoy predicando y el que más se le seca la garganta es al que está predicando. Hay predicadores que no pueden pasar al púlpito y predicar si no tienen su botellita. Yo trato de evitar eso, pero cuando ya no puedo, pues a veces pido, pero preferentemente, hermanos. De hecho, en el convenio que firmamos, decía ahí que en los lugares que hay alfombra no se puede tomar ningún tipo de bebida, sea café, sea agua, sea jugo, lo que sea. Pero no lo estamos haciendo por eso, porque venía en el convenio, estamos haciendo por reverencia. ¿Sí me doy a entender, hermano? Al menos que por alguna enfermedad que usted padezca y todo eso, lo puede hacer, está bien, pero a sabiendas de ello nada más. ¿Ok? Pero cualquier otro que no tengamos esa necesidad por alguna enfermedad, como algo así, como por ejemplo en el caso de la hermana Eli, pues lo puede hacer. Está llevando un tratamiento de quimioterapia. O alguien una hermana que dirá ya mayor de edad, que quizás no puede caminar o salir para tomar agua, pues puede tomarse su pastillita con toda reverencia y con todo respeto, ¿verdad? Pero los que podamos aguantarnos un poquito la sed, mejor vamos a hacerlo. Yo voy a pasar con mi café del Dunkin' Donuts, pastor, o del Starbucks, pero no me lo voy a tomar. No, tampoco lo meta. Tampoco meta su vasito de café, ¿ok? Por reverencia. No se puede comer mucho menos, hermanos, aquí en el santuario. No se come. Debemos de vestir apropiadamente para presentarnos a los cultos. Los sugieres, me da gusto ver a los hermanos con su traje, corbata, y así debe ser siempre. El hermano Fren, cuando viene a dirigir los cultos, así está. Nunca van a mirar, mientras yo esté aquí con vida, nunca van a mirar a alguien que pase aquí al frente a hacer algo que pase sin corbata. O los muchachos. Un día me traje un problema con una familia de la iglesia, no de esta iglesia, con la anterior donde estábamos. Porque cuando llegamos había una muchacha que era la pianista y el piano estaba en alto en la plataforma, pero ella traía la falda muy corta. Entonces en uno de los cultos que estábamos ahí, pues se sentaba y se le subía la falda. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hablar con los papás primero para que le digan a ella que se traiga la falda más larga, porque se sube, se le ven las piernas. Le digo, pero ve y dile tú que se baje la falda o que no toque, por favor. Y si no toca, va a tocar Miriam. Miriam apenas iba aprendiendo. Bueno, ya sabía, pero si no le hace que cantáramos a capela, pero no iba a pasar hacia el frente. ¿Sí me doy a entender? Esa es falta de respeto. Entonces mi esposa fue con la muchacha, dijo, oh, está bien, hermana, gracias. Y se empezó a bajarla poquito, ¿verdad? Y ahí como pudo y medio se escondió. Qué bueno que entendió. Pero los que no entienden fueron los papás. Terminó el culto y yo fui con el hermano y fui con la hermana. Y hermanos, quiero decirles, comentarles esto. Le digo, así, así, así. Le digo, para que tengan cuidado de eso. Le digo. Y no solamente porque pasa aquí al frente, sino por pudor y modestia. Dice la Biblia que la mujer debe vestir con pudor y modestia, también el varón. Pero más ella que está aquí al frente. Y puede haber algún pervertido que venga, alguna visita, como nos llegó una vez un pervertido tomando fotos a todas las hermanas de la iglesia. Pues rápido lo corrimos.
Así que tuve un problema. No, pastor, es que así no debe ser. Usted no tiene por qué meterse en nuestra vida. No, sí me tengo por qué meter en la vida, hermano. Mientras yo sea el pastor, ustedes votaron porque yo fui a su pastor, pues yo me voy a meter en sus vidas, voy a predicarles y les voy a decir, voy a corregir lo que sea deficiente. Yo tengo que hacer valer la palabra de Dios. Si a usted no le gusta, no es mi asunto, hermano. A mí no me gusta predicar muchas cosas que tengo que predicar y que he predicado porque me he echado muchos problemas, pero es la voluntad de Dios, tengo que hacerlo, le dije a los hermanos. Así que discúlpeme, hermano, y con todo respeto se lo digo, con todo respeto para su hija y con todo respeto para usted, le digo, pero si ella vuelve a venir de esa manera allí, no va a tocar el piano. Discúlpeme. Le digo, pero es por reverencia y por respeto a la casa de Dios y por cuidarla a ella también de las vistas de otras personas que pueden llegar. Así que es importante vestir apropiadamente para presentarnos a los cultos. También, hermanos, no vamos a aplaudir aquí en el culto, ¿ok? Si otras congregaciones lo hacen, si nuestras iglesias hermanas lo hacen, nosotros no vamos a aplaudir. No le tenemos, un día estaba yo hablando de esto, ¿verdad? Y yo decía, hay iglesias que le piden un aplauso al Señor Jesucristo. A ver, un aplauso al Señor Jesucristo. Y una hermana se levantó y empezó a aplaudir. Le digo, no, hermana, siéntese, le estoy poniendo un ejemplo nada más, le digo, de lo que dicen muchas iglesias. Ah, ok, perdón, dice, ya siento. Entonces, no le vamos a aplaudir ni a Jesucristo, ni a Dios. No le vamos a aplaudir al predicador, mucho menos. No le vamos a aplaudir a las visitas. Repito, si en otras congregaciones lo hacen, allá ellos. Pero yo creo que se debe de respetar el santuario. Un auditorio sí se utiliza para aplaudir, pero un santuario, hermanos, es el santuario, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Si los niños pasan a cantar, no les vamos a aplaudir, le vamos a decir un fuerte amén para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Si un hermano pasa, o una hermana, una señorita pasa y canta, es para la gloria de Dios, no para aplaudirle y, ay, qué bonita voz, mijito, mira, que Dios te... No aplaudimos, ni los cantos, ni nada, no se le aplaude, hermano, porque quien pasa al altar a cantar o a predicar no es una estrella, no es un conductor de televisión, ¿verdad? No se le está ensalzando, al que se le ensalza y al que se le ofrece la gloria, es a Dios únicamente, no a quien toca los instrumentos, no a quien predica, no al pastor, no a las visitas. Amén, hermano. No vamos a aplaudir, por más que quisiéramos, claro, si estamos en el piso de abajo, en el salón social, pues ahí es otra cosa, ¿verdad? O allá afuera, hermanos, un aplauso, pues ya cantamos feliz cumpleaños, pues ya le aplaudimos, pero en el santuario, en un culto, no. Si notan la diferencia, hermano, es el santuario, es el santuario. No aplaudir porque no estamos en ningún auditorio ni nadie es ningún artista. También, hermanos, hay que evitar en la medida que se pueda no estar saliendo y entrando en el culto sin ningún motivo. Hay motivos para salir, sí, los hay, pero si no hay razón, no salga. Había un jovencito en la iglesia que todos los cultos se salía de 2 a 3 veces. Dije, pues, ¿a dónde iba este escuincle? Y un día yo estaba dirigiendo, todavía no me tocaba predicar, estábamos dirigiendo, el hermano dirigía, yo estaba ahí para dirigir los himnos. Y un día que cantamos, y vi un muchacho, se bajó el muchachito al basement, y dije, este no va al baño. Y le dije, hermano, ahorita vengo, sígale aquí. Y me bajé. De hecho, por la puerta de aquí atrás, había una puerta y bajábamos al sótano. Y me bajé por acá. ¿Sabe qué estaba haciendo el muchachito? Se había quitado los zapatos y se acostó en una banca que teníamos ahí abajo en el comedor. Ahí estaba, moviendo los piecillos. A eso se bajó. Le digo, William. Bueno, ya dije el nombre, ya ni modo. Le dijo, William, ponte esos zapatos, le digo. Vete a descansar a tu casa, párate y vete del culto, no tienes que estar aquí. Le digo, van 2 veces que te saliste en la escuela dominical, te saliste en el culto, al rato te vas a volver a salir. Le digo, ponte los zapatos y súbete rápido, le digo, tienes que estar aquí. Ahí están las hermanas de Cunia, lo te van a bajar los niños. No seas irreverente, le digo. No, pastores, es que no dormí bien. Bueno, pues es asunto tuyo. Cuando llegues a la casa, duérmete un rato más para que en el culto de la tarde pues, puedas venir más relajado. No, pues no voy a venir, ya me regañó. No te estoy regañando, nada más estoy diciendo que no hagas esto. Porque es falta de respeto, es la casa de Dios. No estás en el parque, quita los zapatos en el parque o en tu casa, pero aquí no. Y no le gustó. Yo me subí y al rato él subió. En el culto de la tarde, no me acuerdo si llegaron, pero en los cultos subsiguientes la mamá me miraba con malos ojos. ¿Qué puede hacer uno, hermanos?
Tenemos que ser reverentes, ¿sí o no? Dios merece lo mejor de nuestra parte y nuestro corazón, nuestra actitud. Dios también es honrado con ello. Pero si nos endurecemos cuando se nos dicen cómo mejorar, pues entonces nos hemos vuelto las personas más egoístas y envidiosas de este mundo. No aplaudir, no estar saliendo, al menos que sea necesario. Al menos que sea necesario hacerlo. No gritar. Si usted va a decir un amén, un gloria al Señor, considere que enfrente hay personas. Un hermano tenía un bozarrón en la iglesia y cuando tenía visitas nada más el hermano decía, gloria a Dios, gritaba. Digo, pues el hermano, ¿de dónde le salió el fervor por las cosas del Señor? Y decía, y cuando no hay visitas no dice nada. Sí, hay que decir amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y es válido y tenemos que hacerlo. Cuando se dice una gran verdad, amén, así es. Gloria al Señor, hermano. Pero no estar, échale gas, predíquele, uy, pisó gallo, o pegarle ahí a la plataforma, o agarrar la Biblia y pararse y pegarle a la Biblia como es una siesta. No, eso es falta de respeto, hermano. Nunca se le ocurra cuando venga algún otro predicador y usted está emocionado con la predicación, más que el predicador, nunca agarre la Biblia, empieza a pegar a la Biblia, duro ahí. Eso es falta de respeto. Si para otros lo es, no lo es, para nosotros sí lo es. El templo se respeta, amén, hermano. La palabra de Dios se cuida, no se golpea, no se dobla, no se le arrancan las páginas. Así que hay que tener cuidado, hay que sentarse bien, los hombres y las mujeres, las señoritas, los niños, sentarlos bien, aprender a sentarnos bien en la casa de Dios. No distraernos, es muy fácil distraernos con los bebés, ¿verdad? Un hermano un día traía su bebito aquí, la hermana de atrás estaba encantada con el niño. Estaba la hermanita de atrás y ya no se había dado cuenta que ya había terminado de cantar el himno y todos lo oímos, ¿no? Que el agugú y el agugú. No aquí en esta iglesia, porque no vayan a pensar, ¿quién sería? ¿Quién sería? En otra iglesia que estuvimos. Digo, no se distraiga con los bebés. Los niños son hermosos, son bonitos, son curiositos, ¿verdad? Son tiernos. Y nos encanta abrazarlos y ver sus cachetitos, ¿verdad? Y sus manitas gorditas. Pero en el culto no hay que distraernos con los bebés pequeños. Cuidar las Biblias, los himnarios, las bancas, los baños, las puertas. No estar texteando con el celular, no estar mirando la notificación, tener cuidado de todo eso, adorar en el tiempo de las ofrendas, no dormirse en el culto o en la predicación. Eso hay que hacerlo en casa, ¿verdad? Pero cuando venga aquí, trate de venir ya bien despierto, lo más que pueda. Yo sé que algunos predicadores dormimos a la gente y les arrollamos con nuestro tono de voz. Pero trate de decir, Señor, este hermano me duerme mucho, así que ayúdame, señora, a no dormirme. O quizás se desveló en casa, ¿verdad? Y trate de dar testimonio y no dormirse. Usted sabe cuánto predica el hermano, el pastor Oscar Galván, ¿sí o no? ¿Lo conoce? ¿Sí? ¿Sabe cuánto predica a veces, verdad? Ahorita ya le bajó la tarifa. Digo, ya le bajó el tiempo, ¿no? 2 horas. Y todavía se quedó en la mitad de la predicación. Pero uno se mantiene despierto, hermano. Se mantiene despierto, ¿por qué? Por el interés que se crea en la palabra de Dios. Ahorita ya predica menos, predica 1 hora y media. O 1 hora y 10. Pero es la palabra de Dios, hermano. Hay que soportar, hay que aguantar, no hay que dormirnos en el templo, en el santuario, y hay que cuidar las cosas sagradas que Dios nos ha prestado. El día que Dios nos conceda, termino diciendo esto, el día que Dios nos conceda, hermanos, tener nuestro templo propio, voy a volver a predicar esto. No predico esto porque estamos en un templo ajeno, estoy predicando esto porque estamos en el templo, en la casa de Dios, de quien sea el templo. ¿Sí me doy a entender? Esto tenemos que saberlo y tenemos que entenderlo. Si usted es de las personas que dicen, pastor, para mí me da igual lo que pasa, me dijo una hermana, yo no me fijo en eso, yo no vengo a que me miren, dijo una hermana, porque iba vestida a los cultos con ropa muy provocativa. Y yo le dije a mi esposa, vamos a hablar con la hermana, vamos. Y nos encerramos en la oficina y le dije, hermana, es que discúlpenme, nos da mucho gusto que venga, le digo, pero eso no es la manera en que debe venir vestida a un culto. Si fuera una iglesia de mujeres, no importa. Pero vemos hombres. Y hay una porción en la Biblia que dice que debemos de ser modestos y tener pudor al vestirnos. Y más si viene a la casa de Dios. Hermano, yo le quiero pedir de favor, con todo respeto se lo digo, delante de mi esposa, le digo, aquí está ella.
Cambie su forma de vestir cuando viene a la iglesia. Usted puede andar en su casa como quiera, con el tipo de ropa que quiera o sin ropa, pero en su casa. En la casa de Dios viene diferente. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, hermana. Digo, yo soy el pastor y yo soy el responsable de la congregación. Y quiero decirle, hermana, que atienda a lo que le estoy diciendo. Con todo respeto se lo digo, delante de Dios y delante de mi esposa. No puede seguir viniendo de esa manera a la casa de Dios. Pastor, pues yo no vengo aquí para que me vean, yo vengo a lo que vengo, yo vengo a escuchar nada más. Pues por eso, porque viene. Por esa razón le estoy diciendo esto, porque viene. Y mi hermano, uno se echa de enemigos a muchos hermanos. Por eso. Yo espero que no sea así con usted. Amén. Que no sea así con usted. Aprendamos. Yo sé que ustedes son nobles, ustedes entienden, ustedes obedecen. Amén. Y que no tenga necesidad de volver a predicar de esto por muchos años todavía, sino utilizar el púlpito para predicar doctrina y muchas otras cosas más. Y no tener que corregir deficiencias que tengamos en nuestra relación con Dios, sino que aprendamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con una oración. Señor les bendiga.